Antes yo era una persona deprimida, desesperada, no tenía motivo para vivir. Antes yo era una persona que no tenía sentido en mi vida y tampoco sabía cuál era mi propósito. Antes vivía en el alcoholismo, la depresión y la ansiedad. Y aquí en Comunidad Cristiana Zacapa encontré gozo, paz, bendición, alegría. Aquí en Comunidad Cristiana Zacapa encontré cuál era mi propósito, encontré mi identidad, también encontré qué era el amor y la amistad. Aquí en Comunidad Cristiana Zacapa encontré paz, tranquilidad y gozo. Bienvenido a Tiempo de Transformación. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y siempre poder compartir una palabra de bendición. Gracias a aquellas personas que siempre nos escriben en nuestras redes sociales o también a través de la línea de WhatsApp que hemos habilitado. Te invito para que en este momento puedas escribirnos a través de las diferentes formas para contactarnos, para que podamos tener comunicación contigo. Si deseas que nos unamos juntamente contigo en oración, puedes tomarte la libertad de escribirnos. Nos encantará poder estar contigo en medio de esos momentos. Hoy vamos a seguir hablando sobre esas manifestaciones de la fe. Hemos estado hablando en semanas anteriores sobre el poder que tiene la fe. Hablamos sobre el principio de la multiplicación. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando sobre aquella mujer que había quedado endeudada en la muerte de su esposo y que había recibido una palabra de bendición para su casa? Hoy vamos a seguir hablando sobre la fe. Estuvimos hablando que la fe es una plena certeza. Estuvimos mencionando que cuando hablamos de tener fe en Dios, estamos hablando que precisamente es declarar una realidad que aún no somos capaces de ver, pero estamos plenamente seguros de que va a acontecer en nuestra vida. Quiero que me acompañes en las Escrituras a leer lo que dice Marcos capítulo 6, verso 45 en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Verso 46. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con muchas fuerzas y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Verso 50. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús le habló inmediatamente. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. La palabra de Dios nos habla sobre ese momento en el cual Jesús camina sobre el mar, y otro evangelio también nos habla que en ese preciso momento fue cuando Pedro se atrevió y empezó a caminar sobre el agua. Pero quiero concentrarme en esta escritura, en este pasaje que estamos leyendo. Y me asombra mucho el último verso que leímos. Dice el versículo 52. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, no somos capaces de ver los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para que Dios pueda hacer milagros sorprendentes en nuestras vidas, tenemos que aprender a tener el corazón correcto, un corazón sano. Y dice la palabra de Dios que en este momento Jesús dice a sus discípulos que subieran a la barca y empezaran a caminar en el lago. Jesús se fue a orar y viene Jesús y ahora quiere alcanzar a sus discípulos y empieza a caminar sobre el agua. Pero dice la palabra que en ese momento había una tormenta. Y me quiero concentrar en todo esto que nos está hablando este evangelio. Y lo primero que te quiero decir es que Jesús sabe en qué momento nosotros nos encontramos en serios problemas. Dice la Escritura que Jesús iba hacia el otro lado del lago, pero cuando pasó frente a la barca de los discípulos, se dio cuenta que ellos estaban en serios problemas. A veces nosotros creemos que Jesús no sabe las necesidades que nosotros tenemos, pero que no se nos olvide que Dios es alguien que tiene un poder de omnisciencia, todo lo sabe. A Dios no le podemos ocultar nada. Jesús mismo sabía el momento que los discípulos estaban atravesando y por eso se acerca a ellos.
Con esto tenemos que comprender también que en medio de una tormenta nosotros muchas veces luchamos contra la corriente y podemos llegar a fatigarnos. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban cansados porque habían estado luchando contra la corriente. A veces, cuando nosotros estamos cansados, empezamos a luchar contra la corriente y eso nos puede hacer creer que nuestro milagro lo estamos perdiendo. Cuando hablamos de tener fe en Dios, tenemos que aprender también a poder administrar nuestras emociones. Si te das cuenta, Jesús le habla a los discípulos y les dice: soy yo, no tengan miedo, cobren ánimo. Guarda tu ánimo para recibir un milagro de parte de Dios. Nuestro ánimo es importante en el momento de un milagro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una emoción negativa, como la tristeza, como el enojo, como la depresión, entonces nosotros podemos llegar a creer que un milagro no se va a dar a nuestras vidas. Pero como la misma Escritura menciona en Proverbios, que aquel que tiene un espíritu angustiado no será capaz de soportar una enfermedad. Muchas veces no es una enfermedad la que tira en cama o la que lleva a la muerte a una persona, sino que es su estado de ánimo. Por eso tenemos nosotros que aprender a manejar ese buen ánimo para poder recibir los milagros que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y sabes qué me impresiona en este pasaje? Que cuando uno está cansado, en lugar de ver a un Salvador, empieza a ver a fantasmas. Dice la Escritura que los discípulos de Jesús en ese momento estaban tan cansados de estar luchando contra la corriente que cuando Jesús se apareció no pudieron distinguirlo. No llegaron a creer que era Jesús, sino que dice la Escritura que llegaron a considerar que lo que se estaba presentando en ellos era un fantasma. Cuando nosotros estamos cansados, podemos dejar de ver un Salvador en medio de la tormenta y podemos empezar a ver incluso hasta el mismo diablo cuando ni siquiera es el diablo el que se nos está apareciendo. ¿Cuántas veces por empezar a ver las circunstancias o ver cómo nosotros nos encontramos, dejamos de ver al Salvador que llega a nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios ha querido extendernos las manos en medio de una tormenta para ayudarnos a salir adelante y estamos tan agobiados y cansados por el mal momento que estamos viviendo que dejamos de ver ese milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Estás viviendo un mal momento en tu vida? Aprende a administrar bien tus emociones, aprende a manejar bien el ánimo que estás teniendo y atrévete a creerle a Dios por ese milagro. No te pongas a ver las cosas de la manera incorrecta. Atrévete a verlas de la manera correcta. Atrévete a ver a ese Salvador en medio de las diferentes adversidades. ¿Y qué más dice la Escritura en este pasaje? Que en medio de esta tormenta Jesús le habla a sus discípulos y les hace cobrar el ánimo. Es en ese momento que vemos entonces que Jesús empieza a calmar la tempestad. ¿Estás pasando por un momento difícil? Cobra ánimo y ve al Salvador que está en medio de esa tormenta. Jesús nunca nos deja solos, tampoco nos va a desamparar. Cuando leemos este pasaje, podemos darnos cuenta que muchas veces nosotros hemos tenido las oportunidades para recibir un milagro, pero tal vez por una mala percepción, por un mal sentimiento, por un corazón endurecido, podemos dejar de recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Estás viviendo al día de hoy alguna tormenta? ¿Estás pasando al día de hoy por un momento difícil? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que te está aconteciendo? En medio de ese momento difícil, quiero que puedas ver que en medio de esa tempestad siempre habrá un Salvador que se quiere manifestar. Jesús está ahí para poder manifestarse en medio de tu necesidad y poderte conceder el milagro que tú necesitas. Mira lo que dice la palabra de Dios y quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 en traducción lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. ¿Sabes? Este pasaje nos está hablando de una gran realidad. Nos está enseñando las Escrituras que a través del sacrificio de Jesús, nosotros encontramos a un Jesús que siendo rico tomó una posición de pobre. ¿Te recuerdas la forma como Jesús vino a la tierra? Lo hizo en un pesebre. Tomó una posición que no le correspondía, pero lo hizo para que nosotros viniéramos a ser los beneficiados de esa posición. Dice la Escritura que tanto nos amó Jesús a nosotros que tomó una condición de pobreza para que nosotros con su pobreza viniéramos a ser enriquecidos. ¿Sabes? Al día de hoy nosotros vemos la figura de una cruz y tal vez se nos ha hecho algo común y cotidiano cuando hablamos de ese sacrificio.
Pero en el tiempo que Jesús murió colgado en una cruz, la ley decía que todo aquel que era colgado de un madero era maldito. Por eso es que Jesús tomó la forma en su muerte a través de la cruz. Lo que Jesús vino a hacer es, Él se hizo maldito en una cruz para que tú y yo al día de hoy pudiéramos ser benditos. La Escritura dice que siendo rico se hizo pobre para que tú y yo al día de hoy viniéramos a ser enriquecidos. La palabra también nos enseña que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga nosotros somos curados. ¿Sabes? Esto nos está hablando de un gran principio. Jesús pagó el precio para que a ti y a mí nos vaya bien sobre esta tierra. Si Dios fue capaz de entregar a Jesús para podernos dar la vida eterna, siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Sobre Él vino el castigo de nuestra paz. Sobre Él vinieron maldiciones para que nosotros fuéramos benditos. Él cargó con nuestras enfermedades. Entonces la pregunta que vale la pena hacernos es esta. ¿Hay alguna necesidad que nosotros estemos padeciendo lo que estamos padeciendo cuando alguien ya pagó el precio para darnos libertad? ¿Tú crees que es correcto delante de Dios que vivamos en pobreza, en enfermedad o en maldición cuando Jesús pagó el precio? Seguir viviendo bajo estos yugos viene a menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos que cobrar ánimo y llenarnos de fe, porque Jesús pagó el precio para que a nosotros nos vaya bien sobre esta tierra. El que a nosotros nos vaya bien viene a glorificar a Dios y viene a darle un verdadero sentido a la muerte de Jesús sobre ese madero. Llenémonos de fe y atrevámonos a creer esa palabra que dice la Escritura, que Jesús vino a pagar todas esas cosas en su vida para que a nosotros nos fuera bien. Y quiero ir terminando. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Sabes? Para que en el Antiguo Testamento la gente pudiera recibir perdón de sus pecados tenía que haber un sacrificio con sangre. Hoy en día nosotros para recibir perdón ya no debemos de presentar un sacrificio en sangre, porque Jesús tomó la posición y se presentó como una ofrenda, como un verdadero sacrificio para que nosotros al día de hoy no tengamos que presentar ninguno de estos sacrificios porque Él pagó el precio para que a nosotros nos vaya bien. Tenemos un hermano mayor, Jesucristo en nuestra fe, que a través de su sacrificio tú y yo tenemos beneficios de esa muerte y sobre todo de esa resurrección. Él pagó el precio para que nosotros caminemos por la bendición. Él pagó el precio para que nosotros seamos sanos, para que seamos benditos y para que seamos enriquecidos. No solamente para estar pasando una necesidad en esta tierra, sino que reconocer que a través de su sacrificio, Él pagó el precio para que a nosotros nos pueda ir bien. Algunas personas en algún momento vienen a criticar esa ideología o esos pensamientos de que Dios nos quiere prosperar. Pero ¿sabes? Para poder comprender la prosperidad que Dios nos quiere dar, debemos de comprender la paternidad de Dios. Te voy a hablar desde la perspectiva de un padre. Como padre, siempre deseo el bien para mis hijas. Y tú, si eres padre, también vas a comprender este principio. ¿Qué padre no se preocupa porque a sus hijos les vaya bien? Igual es Dios. Él es un buen padre y desea que a nosotros nos vaya bien sobre esta tierra. Por lo tanto, atrevámonos a creer porque ese buen Padre ha pagado un sacrificio para que a nosotros nos vaya bien en esta tierra. Quiero que me acompañes a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos que están viendo esta palabra, porque yo sé, Señor, que se están llenando de fe. Señor, en Jesús recibimos los beneficios de sus sacrificios y declaramos, Señor, que sobre el enfermo hay sanidad, que sobre el que está caminando en maldición viene a caminar en bendición, que aquel Señor que está pasando por una crisis económica en Cristo, venimos a ser enriquecidos, porque a través del sacrificio de Jesús hemos venido a tener vida en abundancia sobre esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a incrementar nuestra fe para alcanzar y heredar mejores promesas. En Cristo Jesús, amén. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y siempre poder compartir una palabra de bendición. Nos vemos la próxima semana. Espero que nos puedas escribir en los diferentes medios que tenemos para poder tener comunicación contigo o bien poder orar juntamente contigo en tus necesidades. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a Tiempo de Transformación.
información en el espacio de Mujer Integral. Quiero invitarte a que si tú tienes alguna petición de oración, que nos puedas escribir un mensaje de texto o un WhatsApp al número que aparece aquí en pantalla y que te puedas tomar un tiempo para escribirnos, para confiar que vamos a estar intercediendo personalmente por tu necesidad. Así que ten la confianza de podernos escribir, de poder abrir tu corazón. Si necesitas consejería, si necesitas un grupo en casa donde poder escuchar palabra de Dios, también nos puedes escribir al número que aparece aquí en pantalla. Y para nosotros en Comunidad Cristiana Zacapa será un gusto poder atenderte a tu petición, a tu solicitud. Para eso estamos, para poder servirte, para poder mostrarte el camino de salvación. Y bueno, quiero hablar de un tema que me gusta mucho y es acerca de que Dios tiene el control. El tema que quiero hablarte el día de hoy es Dios está en control. Muchas veces nosotros, por las situaciones que vivimos día a día, por cómo está la sociedad, por cómo está el mundo, creemos que todo se ha salido de las manos, que tal vez muchas cosas están fuera de lugar, pero quiero decirte que Dios está en control de tu vida, de tu familia, de tu negocio, de tu empresa, de tu situación, pero sobre todo en control tuyo. Y quiero contarte cómo la Escritura nos enseña que Dios está en control. Tú puedes, si tú tienes tu Biblia ahí, si tú lo quieres seguir también en las pantallas, puedes leer este pasaje de la Escritura que en lo personal me gusta muchísimo y es acerca del libro de Mateo en el capítulo 14 del verso 22 en adelante, y es cuando Jesús camina sobre las aguas. Tal vez hemos escuchado acerca de este tema, hemos escuchado que en algún momento Jesús caminó sobre las aguas y no se hundió, y es eso específicamente lo que te quiero contar y predicar en este momento. Dice la Escritura en el verso 22, después de esto Jesús ordenó a sus discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Verso 23, cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo al cerro a orar. Allí estuvo orando hasta que amaneció. Mientras tanto, la barca se había alejado bastante de la orilla, navegando contra el viento y las olas la golpeaban con muchísima fuerza. Si hay algo que a mí me gusta, y hago una pausa aquí, es poder ejemplificar en mi mente cómo la Escritura nos enseña. Me imagino que Jesús les da la indicación a los discípulos que se vayan en la barca, que se vayan hasta donde Él les había dicho, y Él se quiso apartar un tiempo a solas, porque es necesario que cuando nosotros oremos, estemos también a solas para escuchar la voz de Dios. En ese momento subió Jesús al cerro y ahí estuvo orando hasta la medianoche, pero en ese momento, mientras tanto, la barca pues ya se había alejado bastante, y hay algo que me impresiona aquí, es que navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Veamos esa parte de la Escritura que hace énfasis. Dice el verso 25, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo empezaron a gritar, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió, siempre hay uno que responde con mucha fuerza, y este era Pedro. Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hacia donde tú estás. En ese momento Pedro lo que hizo fue decir, esto es un fantasma, pero si él está diciendo que es Jesús, que haga que yo camine sobre el agua. Pedro sabía en ese momento que Jesús tenía la fuerza y el poder para hacer su solicitud fuera manifiesta en las aguas que estaban contra el viento y que estaban con tanta fuerza en ese momento. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo. Y ahí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron en ese momento ante Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Yo me imagino que en ese momento la barca con los discípulos estaba súper alejada y estaba toda esa tempestad. He tenido oportunidad algunas veces de andar en barco y las noches algunas veces son bastante largas dentro del alta mar, y me imagino que estaban los discípulos en ese momento asustados porque una sombra grandísima llegaba y por supuesto, como seres humanos a veces dudamos y creyeron que era un fantasma. Pero el Señor fue muy claro con ellos cuando ellos empezaron a gritar que era un fantasma y les dijo, cálmense,
soy yo, no tengan miedo. ¿Y qué quiero hacer de énfasis en este momento? Muchas veces nosotros, cuando estamos azotados en medio de cualquier tempestad, estamos afligidos que algo malo nos va a suceder y nos entra miedo, se apodera de nosotros ese sentimiento que nos llega a gobernar en el corazón y que nos llega a gobernar dentro de nuestra mente también. En ese momento Pedro le dice, Señor, si eres tú, por favor, haz que yo camine sobre las aguas y que llegue hasta donde tú estás. Cuando Pedro empezó a ver el poder de Dios, empezó a hundirse, porque su fe no fue lo suficientemente establecida, fuerte y cimentada en él para creer que si Jesús lo estaba haciendo, si él había empezado algo, él estaba en control y él iba a llegar hasta el otro lugar. Con la naturaleza humana entiendo a Pedro. No quisiera estar en esa situación, pero pienso que tal vez me pudiera pasar lo mismo. Pero quiero hablarte específicamente de la situación que tú y yo estamos viviendo quizás en este momento. Quiero decirte que Dios está en control. Tal vez tú estás en este momento preocupado, estás preocupada por la situación que tú estás viviendo. Habrán vientos contrarios como en ese momento la barca lo tuvo. Tal vez ves un fantasma lo suficientemente grande y te asusta. Pero el Señor te dice esta hora que tengas fe, que no dudes que Él puede hacer el milagro. Jesús hacía muchos milagros. Él daba indicaciones. Él le dijo a sus discípulos que se fueran a cierto lugar y que Él iba a llegar y que Él los iba a alcanzar. Aunque el viento esté en contra, que tú estés navegando en alta mar y tal vez en ese momento tú estás sintiendo que estás agobiado, quiero decirte que cuando tú veas a Jesús llegar a tu vida, tú tienes que tener la confianza que Dios está en control. Es por eso que nosotros aquí en Comunidad Cristiana Zacapa nos dedicamos a dar el mensaje de salvación, a darte esperanza, a contarte que Jesús es el mismo de ayer y es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Él tiene el poder para hacer milagros. Él tiene el poder, así como lo hizo con Pedro, para que empiece a caminar sobre las aguas, que no crea que es un fantasma, sino por el contrario, que se calmen los vientos y que puedan entender que Él es Rey y Señor. Cuando nosotros vemos la Escritura y vemos que Jesús en ese momento hizo que el fuerte viento se calmara, en ese momento dice que los discípulos lo que hicieron en ese momento fue arrodillarse y decir ante Él, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Muchas veces necesitamos ver un milagro tan palpable en nuestra vida para creer que Él es Dios. Pero yo quiero decirte esta hora que no te olvides que Jesús está en control de tu vida. Jesús está allí para darte la mano como se la dio a Pedro y que tú no te hundas. No importa la tempestad que puedas estar pasando, no importa si las olas se han levantado y a veces son más altas que nosotros. Dios es soberano. Él es el mismo Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que hizo el mar. No importa por dónde puedas estar navegando, dale el timón de tu vida a ese que sabe llegar al destino final y es Jesús. Quiero decirte que si tú le das a ese capitán el barco, estoy segura que vas a ir a un puerto seguro. No importa que los fuertes vientos estén contra ti, Dios es tan poderoso que hacer que en medio de la tempestad la calma llegue. Es por eso que tenemos que estar confiados. No podemos ser hombres y mujeres de poca fe, sino por el contrario, tenemos que reconocer el poderío grande de nuestro Rey y Salvador, que es Jesús. Quiero invitarte a que tú nos puedas acompañar todos los domingos en Comunidad Cristiana Zacapa. Aquí aparecen en pantalla nuestros servicios dominicales, porque sabemos que oyendo el mensaje de salvación, escuchando la palabra de Dios, la fe te va a ser cimentada en Jesús. No te apartes de Él, no dudes que Él es Dios, no dudes que Él puede hacer un milagro en cualquier momento en tu vida. Y aunque tú estés sufriendo, aunque tú estés dudando, aunque tú tengas miedo, estoy segura que Dios te puede dar la bendición para que la tempestad llegue a tu familia, llegue a tu casa, llegue a tu vida y todo esté en paz. Recuerda que la paz es necesaria, ir en pos de ella, obtenerla y cuidarla como de las cosas más grandes y los tesoros más grandes que Dios nos puede dar. Es por eso que yo te invito a que hoy reconozcas que Dios está en control. Reconoce a Jesús como tu único y buen Salvador y estoy segura que Dios te va a ayudar, que Dios te va a apoyar y Él que nunca te va a dejar. Aunque tú lo veas lejos, aunque Él te dé indicaciones, Él siempre llega a tiempo y Él siempre calma las tempestades. Así que yo te invito a que te puedas levantar a esta hora, que le puedas creer a Dios, que no importa la situación que estás viviendo, tienes un Dios soberano que puede intervenir con su poderío, con sus milagros para poder hacer algo grande de ti. No dudes, porque quizás cuando la duda llega, tú te hundes como se hundió Pedro, pero hoy es el día de caminar sobre las aguas y llegar hasta donde está Jesús. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño. Estoy segura que Dios te va a bendecir y estoy segura que Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. Si tú amas a Dios, todas las cosas que te están pasando van a ayudarte para bien. Y como siempre les digo, cada día son nuevas las misericordias de Dios. Hoy tuviste una, mañana vas a tener otra. No dudes que Dios es bueno y Él está en control. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Gracias por estar
en sintonía de este espacio de Mujer Integral aquí en Tiempos de Transformación. Sé que la palabra que has recibido el día de hoy, Dios la ha enviado con un propósito muy especial para tu vida. Quiero terminar invitándote a orar juntamente conmigo para que puedas abrirle a Dios las puertas de tu corazón. Dice la Escritura que lo que estamos creyendo con nuestro corazón debemos de confesarlo con nuestra boca. Te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en este momento te abro las puertas de mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y me regales la vida eterna. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador y estoy seguro que si yo hoy muero, iré al cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, quiero felicitarte, o si también te estás reconciliando. Esta es la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida. Escríbenos o contáctanos a través de nuestras redes sociales para poder tener comunicación contigo. Nos encantaría poder orar juntamente contigo en medio de tus necesidades. Que Dios te bendiga. Antes yo era una persona deprimida, desesperada, no tenía motivo para vivir. Antes yo era una persona que no tenía sentido en mi vida y tampoco sabía cuál era mi propósito. Antes vivía en el alcoholismo, la depresión y la ansiedad. Y aquí en Comunidad Cristiana Zacapa encontré gozo, paz, bendición, alegría. Aquí en Comunidad Cristiana Zacapa encontré cuál era mi propósito, encontré mi identidad, también encontré qué era el amor y la amistad. Aquí en Comunidad Cristiana Zacapa encontré paz, tranquilidad y gozo.